Incidente en la carretera. Una mujer de British Columbia, Canadá, se puso en contacto conmigo sobre una experiencia que tuvo mientras conducía de regreso a casa una noche en 2018. Aparentemente, atropelló a un Sasquatch con su auto. Acompáñame a conocer este relato. No olvides dejar tu opinión sobre el caso. Mi nombre es Laura y esta es mi historia. Mi hija pequeña y yo habíamos viajado hacia el norte desde Kamloops, BC, para visitar a mi madre durante el día. Después de una agradable cena, mi niña se quedó dormida. La acomodé en el portabebés y la cubrí con una manta rosa nueva. Nos despedimos y partimos. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando nos subimos al auto y teníamos unas 2 horas de manejo por delante. Estaba contenta de que al día siguiente fuera domingo y podría recuperar algo de sueño. Puse música suave para mantenerme despierta y funcionó durante la primera hora y media de mi viaje. Pero cerca de las 11:30 de la noche ocurrió algo que me puso más alerta que nunca en mi vida. Estaba muy oscuro y las luces a lo largo de este camino rural estaban bastante separadas. Mis luces delanteras eran las únicas en las que podía confiar. Al girar en una curva lenta, vi algo adelante, en el lado derecho del camino. Había un arroyo y, para evitar que la gente cayera en el barranco, había una barandilla de protección con bloques de cemento cada cierta distancia que sostenían las luces en su lugar. Mientras mis luces altas se extendían brillantemente en la oscuridad, vi algo en el bloque de cemento más adelante. Entrecerré los ojos para distinguir la silueta oscura. En ese momento, la figura saltó del bloque de cemento y voló por el aire, aterrizando sólidamente en el camino, directamente en mi trayectoria. Vi cómo lentamente comenzó a erguirse y levantar sus brazos sobre su cabeza. La criatura fácilmente medía más de 2,5 metros de altura. Sus brazos peludos estaban extendidos y los agitaba salvajemente en el aire. A medida que me acercaba, pude ver su físico musculoso. Al principio, cuando aún estaba al borde del camino, pensé que era un oso negro intentando cazar, ya que los ciervos son comunes en esta zona. Pero mientras se quedaba allí, pude ver las cualidades humanas de sus extremidades y rostro. Parecía un gigante, un hombre desnudo muy peludo y feo. Luego hizo algo completamente inesperado, se agachó. Pensé que iba a saltar de vuelta al bosque, pero en lugar de eso, se tendió estirando todo su cuerpo a lo ancho del carril. Era demasiado tarde para frenar o esquivarlo. Lo golpeé directamente con mi Honda Accord. Esperaba escuchar un gran ruido crujiente, y mis pensamientos fueron inmediatamente hacia mi bebé dormida. ¿Nos lastimaríamos? ¿Podríamos seguir manejando el auto? No quería quedar varada. Pero para mi sorpresa, lo pasamos por encima con bastante facilidad. Hubo una sensación de golpe, y supe que la posición de mi auto me había hecho pasar por encima de su cabeza. Me sentí mal pensando que podría haber matado a alguien o a alguna pobre criatura, pero la imagen del parado en el camino fue suficiente para asaltar mi culpabilidad. Detuve el auto por un momento cuando habíamos avanzado unos 100 metros. Miré por el espejo retrovisor para verlo tendido allí, quieto, iluminado por las luces de freno. No se movía. Pánico, miedo y preocupación me invadieron en una mezcla de emociones. Pensé en salir del auto, pero me preocupaba que tal vez aún estuviera vivo y enojado. No podía arriesgarme a resultar herida, no con mi bebé en el auto. Fue entonces cuando tomé la decisión que todavía me atormenta, pisé el acelerador a fondo y no me detuve hasta llegar a casa. Cuando finalmente llegamos a mi entrada, me sentí segura. Agarré inmediatamente el portabebés con mi hija y entré. Después de ponerla en su cuna, caminé de un lado a otro por la casa. El resto de mi familia estaba fuera de la ciudad. No tenía idea de qué hacer. Después de preocuparme y caminar de un lado a otro, finalmente decidí llamar a la policía provincial. Sabía que nadie tomaría mi llamada en serio si decía que era un Sasquatch. Después de la llamada, salí a verificar el daño al auto. Temía lo peor.
Realmente pensé que tendría que explicar lo inexplicable al mecánico, pero el daño fue mínimo. Solo la placa de matrícula estaba doblada, y en uno de los pernos encontré pelos de la criatura. Pensé en guardarlos, pero razoné que era una locura y los tiré. Nadie me creería. Llamé a la policía al día siguiente para verificar y descubrí que no había registro de mi llamada y no se informó nada sospechoso en ninguno de los caminos rurales. Cuando mi familia regresó, les conté la historia. Por supuesto, pensaron que me la inventaba. Después de un tiempo, dejé de hablar al respecto. Mi familia todavía se burla de mí, pero he aprendido a no responder. Sé lo que realmente sucedió esa noche, y sé que todavía está ahí fuera. Un grupo de Boy Scouts y el Bigfoot. Un grupo de Boy Scouts de Texas se escapa de su campamento durante la noche para explorar unos senderos naturales cercanos. Pronto se encuentran y se asustan al ver a un enorme Bigfoot persiguiendo a unos ciervos. Vamos con el relato. Y si encuentras de tu agrado el capítulo, no olvides tocar el botón de me gusta. Buenas noches para todos. Me llamo Daniel y crecí en un pequeño pueblo suburbano llamado Deer Park en Texas. Está ubicado en el sureste de Houston. Este incidente ocurrió en una noche de verano en 1985. Tenía 13 años en ese momento. Hice un viaje con los Boy Scouts al parque estatal en el centro de Texas para acampar durante el fin de semana. En el primer día que estuvimos allí, después de armar el campamento, hicimos una caminata por una pared de granito sólido de 90 metros. Exploramos cavernas naturales. Cerca del final del día, mientras regresábamos al campamento, notamos un par de senderos naturales justo al lado de la carretera principal del parque que podríamos recorrer, pero el jefe de los Scouts nos dijo que no tendríamos tiempo para explorar esos senderos en este viaje. En la segunda noche, 4 de nosotros decidimos salir sigilosamente y explorar esos senderos después de que el jefe de los Scouts se durmiera. Alrededor de las 2 de la mañana, nos reunimos en la carretera fuera del campamento. Empezamos a caminar hacia los senderos, siguiendo la carretera principal del parque que rodeaba los límites del mismo. Teníamos un par de linternas entre nosotros. La carretera en la que estábamos tenía unos 4 metros de ancho y estaba hecha de asfalto. Era una noche de luna llena, así que podíamos ver bastante bien una vez que nos alejamos de las luces del campamento y nuestros ojos se ajustaron a la oscuridad. Caminábamos hombro con hombro por esta carretera, hablando y bromeando como hacen los jóvenes. Unos 15 minutos después de salir del campamento y antes de llegar a los senderos, nos sorprendió repentinamente un ruido y el movimiento de los arbustos. En la cima de la colina a nuestra izquierda, vimos 3 ciervos chocar contra los arbustos y correr colina abajo, cruzando frenéticamente la carretera unos 12 metros frente a nosotros, de izquierda a derecha. Escuchamos ruidos más fuertes de crujidos y choques en la cima de esa misma colina a la izquierda. Todos nos quedamos inmóviles. Una sensación de temor se apoderó de mí en ese momento. Una figura oscura atravesó la línea de arbustos, bajó corriendo la colina y parecía estar persiguiendo a los ciervos. Cruzó la carretera frente a nosotros en una zancada larga. Estaba corriendo en 2 patas, pero después de cruzar la carretera, se agachó en 4 patas y parecía ganar más velocidad cuando lo hizo. Desapareció entre los arbustos. Debía medir al menos 2.7 metros de altura. En la parte superior del torso, calculo que tenía 1.5 metros de ancho en los hombros. También tenía un cuello muy corto que parecía estar hundido en los hombros, y se podían ver músculos masivos a través del delgado vello oscuro que brillaba a la luz directa de la luna. Su físico musculoso y definido era impresionante, por decirlo menos, y haría envidiar a cualquier fisicoculturista. La cabeza era masiva, y cónica en la parte superior. Si tuviera que adivinar, diría que tenía que pesar alrededor de 360 kilogramos o más. Unos segundos después de que pasó frente a nosotros, todos notamos un olor desagradable, una combinación de heces, orina y basura, similar a lo que había olido en un vertedero en el pasado. Todos entramos en pánico y corrimos a toda velocidad de regreso hacia el campamento,
constantemente mirando por encima del hombro para ver si tal vez nos seguía. Todos nos detuvimos antes de llegar al campamento para recuperar el aliento y calmarnos. Necesitábamos hablar sobre lo que acabábamos de presenciar. Acordamos no contarle a nadie por miedo a meternos en problemas por salir sin permiso o porque nadie nos creería. Nos mantuvimos en contacto unos con otros poco después del incidente. Solo le conté a un par de personas sobre este incidente por miedo a ser ridiculizado. Hasta aquí mi experiencia. Temporada